Saludos a todos. Vamos a hablar acerca de los circuitos eléctricos de primer orden. Una vez que se han estudiado las características y funcionamiento de los capacitores y los inductores cuando están conectados a una fuente de corriente directa, toca empezar a explorar cuál es el comportamiento de estos elementos cuando están combinados con otro tipo de dispositivos como lo son los resistores. En este punto aparecen los circuitos tipo RC que tienen componentes resistivos y capacitivos y los circuitos de tipo RL que tienen componentes resistivos e inductivos. Los circuitos de primer orden reciben este nombre debido a que cuando se aplican las leyes de Kirchhoff para plantear el problema, nos arroja como resultado un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Cuando nos referimos al análisis de estos circuitos de primer orden, se va a empezar por analizar los circuitos de tipo RC sin fuente. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un circuito RC sin fuente? Podría pensarse que no tiene voltaje, que no tiene corriente debido a que no tiene una fuente que alimente de energía. Sin embargo, como ya se conoce, los capacitores son dispositivos que almacenan energía y que en cualquier momento pueden devolverla al circuito. Entonces, el análisis de un circuito RC sin fuente implica que estemos analizando un circuito que previamente ha estado conectado a una fuente y que de manera súbita se ha desconectado, liberando de esta manera la energía que estaba almacenada en el capacitor. Para esto, vamos a asumir un circuito RC donde los componentes están en paralelo y donde hay dos corrientes, I sub C e I sub R. Para el voltaje del capacitor, que se asume como un valor diferente de 0, este se va a representar como V sub 0. Este valor de voltaje es el voltaje que tenía el capacitor justo el instante previo a la desconexión de la fuente. Aplicando ley de Kirchhoff de las corrientes, IR más IC es igual a 0. Si reemplazo el valor de IC, este es igual al capacitor por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, y el valor de IR básicamente será el voltaje dividido por el valor de la resistencia. Ambas es igual a 0. Despejando un poquito la ecuación que se tiene, vamos a integrar en ambas partes de la ecuación, de tal manera que nos va a quedar una expresión en donde el logaritmo de V es igual a menos T sobre RC más el logaritmo de una constante A que desconocemos. Despejando, voy a tener el logaritmo de V menos el logaritmo de A es igual a menos T sobre RC. Aplicando teoría de logaritmos, me queda ahora el logaritmo de V sobre A es igual a menos T sobre RC. Finalmente, el voltaje del capacitor es igual a una constante A que multiplica al número de Euler elevado a menos T sobre RC. Aquí se aplicó también teoría de exponentes para liberar este logaritmo y entonces entró en consideración el número de Euler para tener una ecuación exponencial.
Esta constante A se va a reemplazar por el valor del voltaje inicial del capacitor, obteniendo de esta manera una fórmula que permite determinar el comportamiento del capacitor, del voltaje del capacitor, digámoslo así, en función del tiempo. Lo anterior demuestra que la respuesta en tensión del circuito RC es una caída exponencial de la tensión inicial. Entonces, esta fórmula lo que modela es la descarga de la energía de un capacitor que previamente estuvo conectado a una fuente y que de manera súbita se ha desconectado. Como la respuesta a la energía inicial almacenada y a las características físicas del circuito y no a una fuente externa de tensión o de corriente, a este estado se le llama respuesta natural del circuito. La respuesta natural de un circuito se refiere al comportamiento en términos de tensiones y corrientes del circuito sin fuentes externas de excitación. Esta respuesta natural hay que tomarla muy en cuenta ya que se utiliza en algunos otros análisis de circuitos. Ok, como ya sabemos, el voltaje del capacitor es igual al voltaje inicial del mismo multiplicado por Euler elevado a la R por C, en donde ese producto de R por C se representa por tau, que es una constante de tiempo para circuitos RC. Si se reemplaza dentro de la ecuación, va a quedar expresada de la siguiente manera, esto con la finalidad de simplificar un poco la expresión. En esta gráfica se observa, ¿no?, una curva que representa a la descarga de la energía de un capacitor a través de su voltaje. Tiene un voltaje inicial igual a V sub 0. A medida que transcurre el tiempo, este voltaje va a ir decayendo de manera exponencial, tal como lo expresa la fórmula del voltaje del capacitor. Ahora bien, se tienen dos corrientes en el circuito que se utilizó para modelar este tipo de red eléctrica, ¿no? Estos elementos, el capacitor y el resistor, están en paralelo, por lo tanto, la sumatoria de las corrientes es igual a 0. Si me sitúo en la resistencia, esta corriente de la resistencia va a ser igual al voltaje dividido para la resistencia. Al estar en paralelo, el voltaje del capacitor es el mismo que el voltaje de la resistencia, por lo tanto, esta corriente de la resistencia termina quedando igual a V sub 0 dividido para R, que multiplica a Euler elevado a la menos T sobre tau. Para determinar la potencia en el resistor, simplemente se multiplica el voltaje por la corriente del mismo. Se puede reemplazar también el valor de la corriente para poder encontrar una ecuación un poco más directa, digámoslo así. Si se desea determinar la energía de la resistencia, esto es simple, debe integrarse la expresión de la potencia con respecto al tiempo y se obtiene la siguiente fórmula en donde basta con reemplazar los datos para poder encontrar esa energía en la resistencia. La energía del capacitor se logra con la fórmula que ya se ha estudiado del capítulo anterior. Correcto, entonces si se analiza un poquito la gráfica que se puede observar en pantalla, tenemos tres curvas. La curva del centro representa a la descarga del voltaje de un capacitor cuando la constante de tiempo tau es igual a 1. Notemos que la descarga es de tipo exponencial y que llega un tiempo en el que queda
completamente descargado el capacitor. ¿Qué ocurre cuando en el mismo circuito, bajo las mismas condiciones, se incrementa este valor o esta constante tau? ¿Qué implica que se incremente tau? Recordemos que tau es igual a R por C y que si yo deseo incrementar tau, simple debo incrementar o R, o debo incrementar C, o debo incrementar ambas. Al incrementar tau, en este caso al doble, nos estamos dando cuenta que el tiempo de descarga se incrementa. No tenemos el resto de la gráfica, pero seguramente van a ser algunos segundos que tarde en descargarse. Luego, si comparamos ahora cuando se ha reducido el valor de tau a la mitad, el comportamiento sigue siendo el mismo, exponencial decreciente, pero el tiempo de descarga del capacitor está por el orden de los 2 segundos, un poquito más aproximadamente. Entonces, esa vendría a ser la influencia que tiene esta constante de tiempo tau en un circuito de tipo RC. Para la aplicación de esta teoría, vamos a trabajar un ejemplo, un circuito de tipo RC, que tiene como voltaje inicial en el capacitor 15 voltios y donde se pide determinar una expresión que pueda modelar el voltaje del capacitor, el voltaje V sub X, que es el voltaje que está en la resistencia de 12 ohmios, y la corriente I sub X, que circula por la misma resistencia de 12 ohmios. Ok, nótese que tenemos varias resistencias y un solo capacitor. Uno de los parámetros a calcular es la constante tau, que es igual al producto de la resistencia por el capacitor. Ahora bien, ¿qué resistencia deberíamos utilizar? No debe tomarse de manera individual ninguna de las que se tienen acá porque son varias. Por lo tanto, se debe determinar una resistencia equivalente. Una resistencia Thevenin del circuito. Esta resistencia Thevenin debe estar tomada o calculada, mejor dicho, desde los puntos en donde se conecta el capacitor con el resto del circuito. De esta manera voy a hacer una pequeña modificación. He cambiado simplemente el de lugar, he reordenado el circuito. No se afecta porque tanto la resistencia de 5 como el capacitor siguen conectados al mismo nodo. Y esto nos permite aclarar un poquito el panorama para poder determinar esa resistencia equivalente. Notamos que estas dos resistencias, la de 12 y la de 8, están conectadas en serie. Y a su vez, esta serie está en paralelo con la resistencia de 5. Siendo entonces la resistencia equivalente igual al planteamiento que se hace con esta fórmula, la sumatoria de 12 y 8 que multiplica a 5 dividido para la sumatoria de todas las resistencias. Esto termina siendo igual a 4 ohmios. Una vez que se tiene el valor de la resistencia equivalente, se procede a calcular tau, tomando en cuenta esta resistencia equivalente y el único capacitor que tiene el circuito. Siendo el valor de tau igual a 0.4 segundos. Una vez conocido el valor de tau, se aplica la fórmula para el voltaje del capacitor, ¿no?, que es voltaje inicial por Euler elevado a la menos T sobre tau, obteniendo un voltaje de 15 por Euler elevado a la menos T sobre 0.4. Esto en voltios. Esto no es un valor físico, digámoslo así, un valor fijo,
sino que es una función que determina el comportamiento del voltaje del capacitor cuando se ha desconectado de la fuente. Otra forma de expresarlo es decir que este 0.4 se invierte y me queda menos 2.5 por T, ¿no? Como exponente de Euler. Para determinar el voltaje de la resistencia de 12, voy a decir que el voltaje del capacitor está por aquí, entre estos dos puntos, y que ese voltaje se reparte entre las dos resistencias que están en serie. Por lo tanto, aplico un divisor de tensión en donde quiero buscar el voltaje de la resistencia de 12, reemplazo los valores y obtengo que el voltaje en la resistencia de 12 es igual a 9 Euler elevado a la menos 2.5 por T. Para determinar la corriente aplico ley de Ohm, voltaje sobre resistencia, siendo esa corriente igual a 0.75 por Euler elevado a la menos 2.5 T. De esta manera se ha determinado los parámetros que solicitaba el ejercicio para su resolución. Un segundo ejemplo para un circuito bastante parecido, en donde se tiene un voltaje inicial del capacitor de 60. Se pide determinar el voltaje en el capacitor. Ojo, cuando hablamos de este voltaje en el capacitor, estamos hablando de un valor. Estamos hablando de un valor que no es fijo, sino que va a estar determinado por una ecuación. Lo mismo para Vx y para I sub 0. Al igual que en el caso anterior, se procede a determinar la resistencia equivalente. ¿Cómo lo hacemos? La resistencia de 12 y la de 6 están en paralelo y ambas están en serie con la resistencia de 8. Se hace el planteamiento. Y el equivalente es igual a 12 ohmios. Tau es igual a la resistencia equivalente por el capacitor, siendo igual a 4 segundos. Una vez conocido el valor de tau y sabiendo el voltaje inicial del capacitor, este es igual a 60 por Euler elevado a la menos T sobre 4. Expresado de otra manera, podríamos decir que este T sobre 4 es menos 0.25 T. La corriente del capacitor es igual al capacitor por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, obteniendo una corriente de 5 por Euler elevado a la menos 0.25 T, esta vez en amperios. El parámetro restante es la corriente I sub 0 que circula por la resistencia de 8 y por el mismo capacitor. Para esto aplicaremos teoría de mallas, en donde diremos que la sumatoria de las caídas de tensión es igual a 0. Se plantea la malla, este V sub X, que lo tengo en la resistencia de 6 ohmios, este valor de 8 que multiplica a 5 por Euler elevado a la menos 0.25 T representa la caída de tensión en la resistencia de 8 ohmios, en donde lo que hice fue multiplicar I sub 0 por 8 y más el voltaje del capacitor. Notemos que se toma en cuenta la polaridad, ya que el voltaje V sub X con el voltaje del capacitor están en sentidos contrarios, por lo tanto tienen signos contrarios, su polaridad es opuesta. Se reemplaza con el resto de valores conocidos.
se realizan los procedimientos aritméticos obteniendo la función para el voltaje V sub X, que es igual a 20 por Euler elevado a la menos 0.25 T. Eso sería todo por el momento. Para cualquier duda, conocen mis números de contacto o los medios de comunicación por los cuales puedan solicitar alguna tutoría. Tengan un buen resto de jornada.